Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es el siguiente: avanzando en la revelación progresiva del reino de Dios en nuestras vidas. Lo repito, y quiero que cada palabra usted la pueda meditar. Avanzando. Piense en la necesidad de avanzar. ¿Qué pasa cuando nos estancamos? ¿Por qué Pablo dice no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este estilo de vida? Ahí viene el peligro del estancamiento. Entonces creo que avanzar. Pablo dice también, escribiendo a la iglesia, a los filipenses, dice: no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Prosigo, avanzo. Diga conmigo, prosigo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Avanzando en la revelación progresiva. Ya estuve predicando hace días atrás que nuestra vida en el Señor no es un suceso, es un proceso. Y la gente que es sabia son los que saben permanecer firmes y estables en el proceso de Dios. La gente insensata es la que está dando un paso para adelante y dos para atrás. El que mira para la izquierda es que se desvía para la derecha y no avanza en la revelación progresiva del reino de Dios. Y un reto para cada uno. Y el diablo puede estar ahí de alguna manera estorbándole. Como que quiere descalificarle, como que quiere ponerlo un punto y aparte. La palabra del Señor dice que Dios no hace acepción de personas. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, ni circuncisión, ni incircuncisión. No hay diferencias, ni de raza, ni de color, ni de ceremonias. No, porque Cristo es el todo en todos y para todos. Y esa tiene que ser su realidad. Entonces usted no es un hijo de Dios de segunda categoría. La sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por usted y por mí es la misma sangre con un mismo propósito, con un propósito eterno de gloria para usted y para mí, sin acepción de personas. Entonces no atendamos espíritus engañadores que de alguna manera hacen que nos arrinconemos en la manifestación de la gloria del reino. Como si yo fuese indigno o a mí no me perteneciera o yo no estoy preparado o yo no estoy cualificado. ¡Mentira! Usted ha sido llamado con un llamamiento eterno. De la misma manera que Dios ha llamado al hermano que tiene a su lado con un llamamiento eterno y con un propósito eterno. Y usted es una persona muy valiosa en el reino. Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos queriendo entender los principios divinos con una mente carnal y nos equivocamos. ¿Y qué ocurre? De que o bien nos pasamos de la raya porque tenemos un concepto mucho más alto que el que debemos de tener y no pensamos con cordura. O bien tenemos,
por el suelo nuestra autoestima. Tanto una cosa es dañina como la otra. Si alguien ha hecho una obra completa y perfecta en nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Pero usted tiene que buscar el entendimiento, el conocimiento de la palabra eterna y verdadera de Dios para tomar una posición de verdad, de realidad, sobre lo que es Dios en usted y lo que Dios puede hacer a través de usted. Porque nosotros no somos competentes por nosotros mismos, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, el apóstol Pablo hablando, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces nadie puede decir, soy mejor, soy peor, soy válido, no soy válido. Es un error, porque la obra de Dios, conforme usted se entrega, conforme usted se rinde, conforme usted se consagra al Señor, Dios manifiesta su propósito eterno y Dios lo usa como un canal de bendición o como un instrumento de vida. Pero eso tiene que ver con la relación íntima y personal y poderosa de su vida con la vida de Dios, con Dios, que le hace competente de un nuevo pacto. No de la letra, no de los mandamientos antiguos que sirvieron para marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero ese primer pacto pasó para dar lugar a un segundo pacto por la gracia, donde Dios no solamente nos da la salvación por gracia, sino que también en su amor y en su misericordia, a través de el nuevo nacimiento, por la transformación de la persona, por el Espíritu y la palabra, nos hace competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto, para vivir la realidad de este tiempo como verdaderos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros somos los que tenemos que estar evidenciando las verdades del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que ser representantes legales del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que disfrutar con ello, porque realmente es un tremendo y glorioso privilegio. Y esto no es de nosotros para que nadie se gloríe. Es que siempre estamos ahí estancados, siempre estamos ahí dándonos contra la pared, porque nosotros queremos hacerlo de una manera carnal, pero es por el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Porque el agua, que es la palabra santa, pura de Dios, va a abrir tus ojos para vivir la experiencia en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Y vas a resucitar como un hombre espiritual. Y vas a tener revelación y entendimiento de las cosas eternas de Dios. Y vas a ser participante del reino de Dios. Amén. Avanzando en la revelación progresiva. Porque, hermano, obviamente no estamos preparados para que el propósito eterno de Dios se cumpla en un abrir y cerrar de ojos. Hay cosas que sí van a suceder en un abrir y cerrar de ojos, pero el trato de Dios en cuanto a su llamado y en cuanto al proceso de vida de Dios, cómo Dios va a manifestar su vida en usted y cómo usted va a ser también un canal de vida en Él, eso es un proceso. Y tenemos que cumplir los tiempos de Dios. Por eso voy a tocar 4 puntos. El primero es entendiendo la restauración del reino. Porque si alguien necesita entender la restauración del reino, esa es la iglesia. Los llamados a ser participantes oficiales del reino de Dios. Entendiendo, número 2, entendiendo la revelación del reino de Dios ahora. ¿Sí? Quiero que usted vaya pensando ya. Entendiendo la revelación del reino de Dios ahora. Número 3. Entendiendo mi posición o nuestra posición como iglesia. Tu posición como miembro del cuerpo de Cristo
entendiendo. Porque la palabra clave en esta mañana podría ser entender. Porque la realidad o la necesidad urgente que tenemos es entender. Me doy cuenta, hermanos, que hay tantas cosas que son parecidas, que son sucedáneos, que brillan, pero que no es el brillo de la verdad. Hay tantas cosas que se están moviendo en este siglo, que uno ve la sabiduría de Dios. Para poder navegar en triunfo y en victoria en esta dispensación, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos fue dado. Y nos fue dado de una manera íntima, personal. El Espíritu Santo viene a morar en cada vida. En cada vida. Por eso, si usted, sé que voy a alargar el tema, pero quiero que lo veamos con claridad. Porque en cada dispensación hubo una manifestación del fuego de Dios, lo que es el anuncio del reino poderoso de Dios. En el tabernáculo, en el lugar de reunión, conforme Dios le dio el diseño a Moisés, le dijo, y lo hizo así. Y el día que se ofreció el tabernáculo y se presentó la ofrenda y el holocausto, dice que descendió fuego del cielo. Dios aprobando ese lugar de reunión, en esa dispensación. Después también con el templo que Salomón construyó, dice que después de orar Salomón, que aconsejo que usted lea esa oración, porque es una oración tan sabia, tan gloriosa, tan poderosa. Dice, después de terminar de orar, dice, fuego del cielo descendió y consumió el holocausto. Y la casa fue llena de la gloria de Dios, de tal manera que no podían entrar la gente. Ahora, en esta dispensación, en cuanto al lugar de reunión, en cuanto al sitio donde Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere revelarse, en el aposento alto, Hechos capítulo 2, dice que estaban todos los hermanos juntos, en armonía, perseveraban en ruego y oración, cuando de repente hubo un estruendo, un viento recio, llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lenguas como de fuego aparecieron sobre las cabezas de cada uno, evidenciando que ahora el lugar de reunión está de una manera personal en cada vida, en cada templo. Cada persona ahora es un templo del Espíritu Santo de Dios. Y el testimonio del fuego de Dios lo confirma. Amén. Número 4, la necesidad de la extensión del reino. Número 1, necesidad de la restauración del reino, la revelación del reino. Número 2, la posición del reino, el entendimiento. Y número 4, la necesidad de la extensión del reino. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo. Empieza a sacudirte toda religiosidad, todo ritualismo, toda costumbre. Sacúdetelo porque es importantísimo para entender con claridad todo lo que vamos a hablar. Sacúdete todo dogma, sacúdete toda idea donde a veces nos quedamos ahí encasquillados.
Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Lucas, el médico, escribe esta segunda carta y dice en el capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que Él fue recibido allá en los cielos, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y a quienes también después de haber padecido, cuando fue crucificado, cuando murió, dice, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Hay algo, hermanos, fíjese, ¿cómo comienza el ministerio de Jesús? Mateo 4:17, Él dice que, ¿alguien lo tiene ahí? ¿O lo busco yo? Mateo 4:17. Desde entonces, ¿sabía lo que había pasado? Él había estado 40 días y 40 noches en el desierto. Había sido tentado por el mismo demonio. Él bajó al Jordán para ser bautizado. Juan se sorprendió cuando lo ve venir para ser bautizado. Pero si yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan, pero dice, deja que se cumpla toda justicia. Porque Él vino a cumplir todas las cosas. Dice, y desde entonces empezó a predicar y diciendo, arrepentíos. Le está diciendo, necesitáis un cambio de mentalidad. Como vuestra mentalidad no sea transformada, como no haya un arrepentimiento, como no haya una transformación, no vais a entender nada. Estáis aferrados, agarrados de una manera equivocada, porque hermano, una cosa es vivir la ley conforme la ley y otra cosa es vivir la ley a la manera de los hombres. Y lo que estaban haciendo era vivir la ley. Se había levantado tanto maestro, escuelas, fariseos, saduceos, esenios. Cada uno tenía sus matices. Y todos ellos estaban ahí trayendo una opresión, robándole la libertad de entendimiento y conocimiento, poniendo carga sobre el pueblo donde la angustia era visible en el pueblo. Cualquier hombre o mujer que fuese piadoso, que sintiese la carga por el temor a Dios de poder hacer la voluntad de Dios, le era muy gravoso. Porque estas escuelas religiosas no paraban de poner cargas, pesos. Dice que ellos, Jesús denuncia, dice, vosotros no sois capaces de mover ni un solo dedo para cumplirla, pero cargáis al pueblo con todas ellas. Y esa era la condición. Y entonces Jesús
comienza su ministerio con un mensaje, y el mensaje es el mensaje del reino de Dios. Y Jesús, Él no vino a enseñar una religión nueva. Él no trajo pensamientos nuevos. Él trajo la predicación del reino de Dios. Durante 3 años, Él estuvo enseñando y predicando el evangelio del reino. Le voy a decir, hermano, a mí me está inquietando el Señor en estos últimos tiempos, porque también, y nosotros que nos llamamos pentecostales, aquellos que decimos que estamos viviendo un evangelio completo, entre comillas, porque creemos en el movimiento del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las operaciones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo digo a veces, estamos manejando y utilizando el Espíritu Santo. No estamos dejando que el Espíritu Santo gobierne. No estamos dejando que la obra del Espíritu Santo sea una realidad. Porque estamos de otra manera cometiendo el mismo error. Estamos poniendo nuestra escuela, nuestros pensamientos, mandamientos de hombre, dentro de esta nuevo tiempo. También estamos dañando, también, ¿por qué? Porque estamos olvidando la enseñanza y la predicación del reino, y olvidando quién es el rey. Y no estamos entendiendo bien lo que es la manifestación del reino de Dios en nosotros. Por eso es necesario, vamos otra vez al libro de Hechos para continuar leyendo. Dice, hablando acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No habían entendido nada. Y este es el problema. Que Dios nos está hablando, que Dios nos está enseñando. 3 años enseñando acerca del reino. Y ahora la pregunta es si Él va a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Jesús muy amablemente y muy cordialmente le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está dando los primeros inicios de un reino restaurado. Un reino que se perdió. Ya estamos en el punto número 1. Entendiendo la restauración del reino de Dios en nuestras vidas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está diciendo, el poder del reino va a ser puesto en vosotros. Vosotros vais a ser la manifestación real del reino de Dios por el Espíritu que voy a derramar sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea,
toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto ya nos habla del último punto que vamos a tratar, la extensión del reino. Porque necesitamos entender la necesidad de la extensión del reino. Pero primero vamos a pararnos a entender la restauración del reino. ¿Vas a restaurar, Señor, mi vida en este tiempo? ¿Vas a restaurar, Señor, mi familia en este tiempo? ¿Vas a restaurar mi iglesia en este tiempo? Señor, ¿vas a restaurar mi país en este tiempo? Había gente con la preocupación. Israel no estaba viviendo su mejor tiempo. Estaba bajo el imperio romano y con gobernantes que no eran de su nación. Su preocupación era si iba a haber una restauración de la nación. No se habían dado cuenta de que Jesús había venido a manifestar algo mucho más importante, mucho más glorioso. Vino a restaurar lo que el primer hombre perdió. El primer hombre perdió el señorío. Perdió la autoridad. Perdió el poder. Porque Dios se lo dio. Lo bendijo para eso. Le dio el señorío del reino de Dios en él, para que se enseñoreara, juzgara, gobernara, ejerciera dominio, poder, autoridad. Pero usted sabe lo que pasó. El diablo se lo arrebató. El reino de Dios fue ultrajado por la mentira del diablo. Dios había manifestado su deseo y su voluntad de que ese primer Adán fuera la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y todos sabemos que ese primer Adán cayó en esa trampa diabólica y desobedeció la palabra establecida por el reino de Dios. Se rompió la comunión con el reino. El reino de Dios en el hombre fue quitado, fue alejado, fue robado. Por eso ahora Satanás se enseñorea. Y la palabra dice que es príncipe de este mundo. Y por eso aún Satanás se siente con el derecho de decirle a Jesús cuando lo tentó en el desierto: todo esto te daré. No estaba diciendo mentira, porque él había arrebatado el dominio del hombre, el poder que Dios le dio al hombre, la autoridad que Dios le dio al hombre, el señorío, el gobierno, se lo arrebató al hombre. Pero dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, Romanos 5:17. Estamos entendiendo la restauración del reino. Dígale al hermano, estamos entendiendo la restauración del reino de Dios en tu vida, en mi vida. Pablo, escribiendo la carta a los Romanos en el capítulo 5, verso 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
¿De quién está hablando? Del primer Adán, del primer hombre. La palabra Adán quiere decir hombre. Dice, mucho más reinarán. Oiga, ¿está entendiendo la restauración del reino? Está hablando de la realidad pasada en cuanto a cómo dejamos de reinar en vida y reinó la muerte. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Se está restaurando porque el reino de Dios es el reino de vida. Entendamos estos principios. Son importantísimos. Que no se nos escape estas realidades y estas verdades, porque el hecho de que se nos escapan nos deja ahí al aire sin entender aquellas cosas fundamentales que pertenecen a lo que ya ha sucedido. Una cosa es lo que pertenece al pasado y otra cosa es la verdad presente. Y la verdad presente es esta: el reino ha sido restaurado. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, y además tiene nombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por eso el mismo Jesús, al principio de las enseñanzas eternas del momento presente, de la verdad presente, Él enseña al pueblo y le dice, mas buscar primeramente, Mateo 6:33, el reino. Jesús no está enseñando una nueva religión. Jesús no está trayendo una nueva escuela sobre la teología. Jesús nunca dio seminarios de teología. Jesús predicó el evangelio del reino de vida. Y toda su enseñanza y todo su ministerio es proyectado y enfocado a la enseñanza del reino de Dios en vida. El no entender que, mire, fíjese una cosa, se nos escapan cosas y eso nos hace estar un poquito ahí bailando sin la revelación. Después entramos al segundo punto, la necesidad de entender la revelación. Juan 1:11, Jesús habla y dice, a lo suyo vino. Muchas veces esto incluso hasta lo hemos leído mal y decimos a los suyos, pero no está escrito así. A lo suyo vino. ¿Y qué era lo suyo? Si lo metemos todo del contexto primordial y principal en cuanto a la prioridad de la enseñanza y la predicación del reino, ¿qué es lo suyo sino restaurar el reino de Dios? Jesús en una prioridad y en un punto uno, lo primero que, porque no, Jesús vino a buscar y salvar. Lo primero que hizo Jesús es restaurar el reino. Porque sin la restauración del reino no se pueden producir nuevos nacimientos dentro del orden divino
del reino. Primero se tiene que restaurar el reino espiritual de Dios. Y se tiene que establecer como la verdad presente. Es el fundamento del nuevo pacto. La verdad presente es que en Cristo, por ese uno solo, Jesucristo, reinaremos en vida. Lo primero que hace Jesús es restaurar el reino de Dios para que se produzcan los nuevos nacimientos espirituales. Por eso, cuando Jesús le contesta a Nicodemo, le dice: déjate de historias. Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. ¿Cómo? Por eso, la palabra entendiendo, hermanos, hoy tiene que ocupar nuestra atención. ¿Cómo un hombre, está hablando un maestro de la escuela de los fariseos? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? No estás entendiendo nada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Porque para formar parte del reino de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, necesitas nacer del agua y del espíritu. Porque el reino de Dios es espiritual. Y solamente la gente que ha tenido nacimiento espiritual puede formar parte del reino espiritual, del reino de vida. Porque Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los que se habían perdido. La primera misión de Jesús era restaurar el reino. Porque si el reino de vida no está restaurado, ¿cómo vivirán? Ahora sí, después que el reino es restaurado para reinar en vida, entonces por gracia empieza a moverse los nuevos nacimientos. Por el agua, la palabra, la semilla de vida es colocada en los corazones y el milagro. Y el Espíritu le da vida a la semilla y entonces hay ese nuevo nacimiento y tenemos un encuentro de vida con la vida. ¿Están entendiendo? Entendiendo la restauración del reino en mi vida, en la verdad presente. Basta ya de vivir con las medias verdades del pasado. Usted y yo somos responsables de estar bien posicionados en la verdad presente. Por un Adán se perdió, por otro se recuperó. Ahora de nuevo, y entendemos. Ahora, entendiendo la revelación del reino ahora como verdad presente. Solamente pueden recibir la revelación los que han nacido de nuevo.
Necesitamos el milagro del nuevo nacimiento para entrar en la revelación del reino, en la verdad presente. Y hace poco expliqué, y reitero, o vuelvo a mencionar, que hay gente que su única experiencia dentro del contexto de Dios simplemente es conocimiento de letra. Tiene un acercamiento por un conocimiento, pero no puede participar del reino de Dios, de la realidad presente, porque no ha nacido del Espíritu. Porque el reino de Dios, para disfrutarlo, para entenderlo, para moverse en él, se necesita nacimiento espiritual. Una cosa es meterse en una atmósfera espiritual y otra cosa es formar parte de la realidad presente del movimiento del Espíritu. Porque a veces nos hacemos especialistas en fingir cosas que vemos. Y aún inclusive gente finge hablar en lenguas. Y no se me escandalice, y no se me rasgue las vestiduras, y no se martirice. Estamos a tiempo de arreglar las cosas que estamos estropeando. Pero si usted quiere disfrutar la revelación del reino de vida, ahora en la realidad presente, usted tiene que haber nacido de nuevo, de la palabra y del Espíritu, no solamente de la letra. La letra mata, el Espíritu vivifica. Entendamos las verdades presentes para poder entrar dentro de lo que es la revelación de vida en el reino. Romanos 16, 25 y 26 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Necesitamos entender, hermanos, no todo el mundo va a discernir, no todo el mundo va a recibir la revelación. Necesitamos vivir la realidad presente. Yo formo parte integral y real del reino de Dios. No me puedo enseñorear de eso, porque eso es un milagro de Dios, es un regalo de Dios. Pero sí que cometo una torpeza horrible si simplemente estoy viviendo un reflejo religioso dentro de fantasías espirituales, pero no me he humillado, no me he arrepentido, no he provocado el cambio, la transformación para vivir el milagro del nuevo nacimiento. Por eso hay tantas congregaciones por todo el mundo que se está viviendo una fantasía espiritual y hay más carne que espíritu.
Y no estamos para juzgar, pero sí estamos para mirar la necesidad de establecernos en la realidad presente, para vivir la proyección del reino de vida, porque la gente se muere. Y qué triste, hermano, pasar 20, 30 años o 40 años ahí perdiendo el tiempo dentro de un contexto espeso, oscuro, rancio de religión, donde yo soy el mejor que todo. ¿Y qué? Por eso tenemos que sufrir tantos desequilibrios. Cualquiera se siente libre. Dios me ha hablado, porque Dios me ha dicho. Tengo una palabra para ti, hermano. Tengo otra para ti, mi hermana. Y uno se queda ahí como, porque hermanos, hay realidades presentes que no están alineadas ni relacionadas con lo que decimos y con lo que hacemos. Dañamos y estropeamos. Arrinconamos, atrasamos, escondemos la revelación del Espíritu de vida, en la manifestación del reino de vida, porque nosotros en la carne queremos todavía seguir manifestando nuestras escuelas. Y Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. Un atraso tremendo. Mientras la gente se muere sin Dios, sin esperanza, porque estamos atando la libertad del Espíritu, el poder del Espíritu, nosotros mismos con nuestra religiosidad, con nuestras ideas y con nuestras pamplinerías. No fluye la riqueza del poder del Espíritu, la libertad del Espíritu. Cuando un hombre y una mujer hablan y que lo manifiesta en todo lugar, y el olor de Cristo se desprende por todo lugar que estamos caminando, en todo nuestro entorno está impregnado del olor del reino. El no vivir esa realidad presente, vivir la otra. Qué triste, porque le estamos robando la bendición a la gente que tiene que conocer a Cristo por la manifestación de los hijos del reino. Porque aún la tierra gime y está con dolores de parto, aguardando y esperando la manifestación de los hijos del reino. Cosas que podríamos estar trayendo liberación de maldición sobre la tierra, sobre los hogares, sobre las familias, sobre los trabajos, sobre las finanzas, porque el reino tiene poder, dominio y autoridad para hacerlo. Pero como estamos viviendo una fantasía animada de ayer y hoy, de los religiosos engañados en el presente, no preocupándonos de entender el valor de la restauración del reino en mí, lo que costó, lo que tuvo que padecer ese uno por mí, para que yo naciera de nuevo y fuera participante de sus riquezas en gloria, y me ha dado herencia de vida. Estamos todavía en el tema de la revelación. Venga conmigo a Efesios capítulo 1. Y en el verso 17 leemos esta palabra de vida. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y para que os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. No perdamos el tiempo fingiendo, estando en lugares no adecuados, pensando en cosas. Necesitamos entrar en la proyección de la revelación. Necesitamos la sabiduría, necesitamos el conocimiento, la revelación del reino. Y Dios quiere darlo. Entendiendo nuestra posición del reino, hermanos, esto es una urgencia para usted, para mí. No es para enaltecernos ni enorgullecernos de nada, simplemente es vivir nuestra realidad presente para que la proyección del reino, para salvación de otros, que puedan entender que hay un reino restaurado, que puedan entender que hubo un rey que entregó su vida por nosotros y que resucitó para establecer su reino de vida entre nosotros. Y que esa obra no podemos hacerla vana, que tenemos que vivir una realidad presente para poder proyectar una realidad presente y abrir un camino verdadero para que la gente encuentre al Dios verdadero. Nuestra posición va a ser muy importante. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: vosotros, está hablando de la iglesia, está hablando de los hijos del reino, de los santos, de los redimidos. Soy linaje. Eso solamente se puede declarar cuando un reino está restaurado. Escogido, reyes y sacerdotes, una nación santa, una nación que marca una diferencia. Ya no estamos bajo el egoísmo y la mentira del hombre. No estamos bajo los intereses personales del hombre carnal. Estamos bajo la influencia de la gracia, el amor y la misericordia del Rey de la Gloria. Estamos en el reino de la vida. Y ahora, eso que recibimos de gracia, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a vosotros de las tinieblas a su luz admirable. El reino ha sido restaurado. El reino ha sido revelado. Tú eres parte de la revelación del reino. Tú tienes que estar en posesión del reino. Para que otros a través de ti puedan conocer que el reino ha sido restaurado. Que hay una realidad presente para los que están buscando el reino. Que Dios se va a glorificar. Que va a venir ese gobierno hermoso de amor, misericordia, de gracia. Y la compasión divina del Rey va a estar trayendo provisión, va a estar trayendo protección, va a estar trayendo prosperidad sobre los hijos del reino. Porque los hijos del reino van a estar establecidos en una verdad eterna. Y vamos a estar para enseñorear, para gobernar, para manifestar la autoridad divina del reino. Para que la gente conozca la realidad de la verdad del reino eterno de Dios. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En estos últimos meses he mencionado tanto este versículo, pero es que este versículo tiene tanto que hablarnos. Porque nos está hablando de una posición
pasada, de una triste realidad pasada, pero también nos está hablando de una gloriosa verdad presente. Una gloriosa realidad presente, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Antes estábamos en tiniebla, en oscuridad, bajo la mentira, expuestos a ser arrastrados, gobernados, movidos, influenciados por todas las mentiras de la oscuridad. Pero ahora estamos bajo el reino de su amado Hijo, reino de luz, reino de verdad, reino de amor, reino de paz. El no entender esto, hermanos, me agita un poco. Y el Señor me está removiendo todo mi ser con esta realidad presente. Hay una urgencia. Realmente los que tienen disposición en su corazón, si usted ha nacido de nuevo, no esté ahí estancado siendo un niño caprichoso, aprendiendo de cosas absurdas, huecas, vacías. Usted tiene que meterse en una revelación del reino de vida para tomar los compromisos reales del reino de vida, para servir con integridad, con pasión al Rey de la vida, para dar testimonio de la realidad del reino presente, que hay vida, que hay paz, que hay gozo, que hay libertad y sobre todo hay un propósito eterno del Dios y Rey de nuestras vidas que vamos a estar viviendo eternamente y para siempre con Él. Vamos a reinar por siempre. Termino con el cuarto punto, entendiendo la necesidad de la extensión del reino. El reino de Dios ha sido establecido para lo último de la tierra. Dios no ha venido a restaurar una nación. Dios no ha venido a restaurar una familia. El Señor le dijo a Abraham: en tu simiente de reino de vida serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. El Señor no ha venido a restaurar un país, una cultura, una raza. Ha venido a restaurar su reino de vida para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es aquel Adán que restauró el reino de vida para ti y para mí. Abrió la puerta del nuevo nacimiento. Yo soy la puerta, que por mí entrares será salvo. Para experimentar las riquezas en gloria del reino de Dios. Cuán importante es esto. Una ocasión, Jesús estaba en una región y la gente de allá no querían que se fuera de ellos. Y les pedían y les rogaban diciendo: quédate con nosotros. Lucas 4:43 dice: pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Pero fíjese esto. Porque para esto he sido enviado. Me encanta la claridad como nuestro Señor Jesucristo se movía en una realidad y una verdad presente.
teniendo claridad sobre todos los asuntos. Y todos los asuntos estando bajo su dominio, su poder y su autoridad. A él nadie lo perturbaba de su verdad. Nadie lo movía de su verdad. No faltaba quien viniera a preparar la trampa para acusarlo. La ley de Moisés manda que esa mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio sea apedreada. ¿Tú qué dices, Jesús, Maestro? Siempre queriéndolo poner ahí contra la espada y la pared para tener un motivo para ridiculizarlo o para poder acusarlo ante el concilio. Y él dijo: el que de vosotros esté libre de culpa, tire la primera piedra. Me imagino esa escena, escuchando los golpes de las piedras caer en el suelo. Dice que desde el mayor hasta el más joven, acusados por sus conciencias, se fueron de ese lugar. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno me condenó. Y Jesús le dijo: yo tampoco. Vete y no peques más. En otra ocasión querían también pillarlo. ¿Es lícito pagar tributo a César? Si declaraba que era lícito pagar tributo a César delante de todos los judíos, ya lo tenía por enemigos. Ese era el propósito de estos hombres malvados que procesaban ser religiosos. Procesaban tener conocimiento de la ley, de Dios. Y Dios era tan importante para ellos. Pero la realidad que eran sus vientres más importantes que su Dios. Jesús dijo: ¿alguien tiene una moneda? Y le dieron una. ¿De quién es esta imagen? De César. Bien. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué diferencia hay entre vivir en una realidad presente de la revelación del reino, la verdad del reino, el poder y la autoridad del reino? Grupo de alabanza, por favor.